Hola a todos, ¿adivináis a dónde nos vamos hoy? Pues no más que nos vamos a México. Uy, pues vamos para allá. Rafael, ¿cómo tú por aquí? Bueno, pues he venido interesado en saber cómo preparáis estos tacos mexicanos tan característicos, porque me interesa mucho la gastronomía y la cultura de un país tan bonito y tan interesante como México. Ya sabes que todo el que viene aquí, aparte de comer, tiene que aportar algo musicalmente. ¿Vienes preparado para eso? Bueno, lo voy a intentar. Me gustaría cantar una canción muy bonita, muy nostálgica de México. Y recuerdo, la música de los mariachis, que tiene una impronta muy curiosa, porque el mariachi, que la gente asocia con México y tal, como una palabra totalmente mexicana, pues no, en su origen es francés, es una derivación de la palabra mariage, matrimonio. Y entonces fue una palabra importada cuando se instala en México el imperio de Maximiliano, que es un imperio impuesto por las potencias europeas, entre otras Francia y España. Y entonces los músicos que iban a las bodas hacían esa música y tal, entonces acudían al mariage, y de ahí derivó la palabra mariage, mariachi, se mexicanizó, ¿no? Oye, qué bodas más divertidas tenían. Sí. ¿Y Rafael, y de los instrumentos? Bueno, los instrumentos sí, que tienen los mariachis. Bueno, primero también la indumentaria, que llevan esos pantalones tan bonitos con entorchados y estos gorrazos enormes. Pero los instrumentos musicales, sobre todo está el guitarrón, quizá el más característico, es enorme, tiene una gran panza y se toca como si fuera el bajo. Tiene un sonido muy grave, muy característico. A ver, ¿lo escuchamos un poco? Ah, muy bien. A ver. Ay, ahí sonaba también la vihuela, ¿verdad? Es otro de los instrumentos. Luego con el tiempo se incorporó también, bueno, además de la guitarra, se incorporó la trompeta, que tiene unos ecos le da mucha grandilocuencia a la música. Y tiene un aspecto también muy campesino en el sentido caballar del término, porque la trompeta es como muy trepidante, ¿no? Y parece que se asemeja mucho al trote o al galope de un caballo, porque México es una cultura muy rural también, muy campesina. Muy bien. Pues Rafael, ¿qué te parece si vemos cómo hemos hecho estos tacos, que decías que querías aprender? Sí, claro. Y escuchamos un poco de música mariachi mientras lo vemos. Estupendo, estupendo. Muy bien, pues vamos a ver el vídeo entonces. Vamos a cocinar unos tacos al pastor. Empezamos preparando la salsa para adobar la carne. Quitamos las semillas a los chiles guajillo y al chile ancho. ¿Sabíais que en México hay más de 64 variedades de chiles? Los servimos unos 5 minutos para que se hidraten. Cortamos 3 rodajas de una piña y quitamos la cáscara. Una de las rodajas la cortamos en trozos pequeños después de quitar la parte del centro. Las otras 2 las cortamos por la mitad y las reservamos para después. Pues hecho esto, metemos los chiles hervidos en la batidora y añadimos todo lo demás. El chile chipotle en adobo, la piña, el vinagre, el zumo de naranja, comino, orégano, 2 clavos, un diente de ajo, cebolla, un trozo de jitomate o tomate pera un poquito asado y sal.
Batimos bien hasta tener una salsa homogénea. Cuando está lista, salamos los filetes de lomo y vamos añadiendo salsa, asegurándonos uno por uno de que queden bien empapados. Lo tapamos y lo dejamos reposar por lo menos 6 horas. Pues vamos con las tortillas. Vamos a usar esta harina de maíz maseca. El maíz es originario de México, por eso se utiliza muchísimo en la cocina mexicana. Mezclamos la harina con agua y sal y amasamos bien hasta tener una masa compacta. Cuando la tenemos, la dividimos en 2 y cada una de esas 2 partes en 4. Camino Real de Colima, dicen que yo no lo sé. Camino Real de Colima, dicen que yo no lo sé. En compañía de mi chata, de rodillas lo andaré. En compañía de mi chata, de rodillas lo andaré. Camino Real de Colima. Hacemos pelotas pequeñas y las dejamos reposar con un paño húmedo porque esta masa de harina se seca rapidísimo. Vamos a dar forma a las bolas que hemos hecho con esta prensa de tortillas, pero tenemos que forrarla con papel de plástico para que no se peguen. Camino Real de Colima, no me quisiera acordar. Camino Real de Colima, no me quisiera acordar los trabajos que pasé en ese Camino Real, los trabajos que pasé en ese Camino Real, Camino Real de Colima. Ponemos cada bolita en el centro y apretamos. Hasta cocinarlas, las dejamos cubiertas también con un paño húmedo. ¡Ahora Castañeda, tópele al baile! ¡Zapacale bien cansado! Y para hacerlas las ponemos a la plancha 1 o 2 minutos por cada lado hasta que queden a nuestro gusto de tostadas. Tomo la pluma en la mano para escribir y firmar. Tomo la pluma en la mano para escribir y firmar los trabajos que pasé en ese Camino Real. Los trabajos que pasé en ese Camino Real. Tomo la pluma en la mano. Vamos a hacer ahora la salsa taquera. Tostamos un pimiento morita y 3 cayenas y los echamos en la batidora. ¡No te rajes, Jalisco! Pelamos y asamos 2 jitomates, que es como llaman en México a los tomates pera, y los añadimos también a la batidora. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos diles que sí. Pero no les digas cuándo, así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Añadimos la cebolla, ajo, sal y un chorrito de agua. Y lo batimos de manera intermitente porque así creamos un poco mejor la textura que se obtendría con el mortero, que es como tradicionalmente se ha venido haciendo esta salsa. Pues ya solo queda cocinar la carne. Ponemos los filetes sobre un chorrito de aceite bien caliente y las medias rodajas de piña también. Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje de Tepic. Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje de Tepic. Cuando está todo listo, cortamos en trocitos la piña, quitando la parte más dura del centro.
cortamos la carne en tiras finitas de esta manera. La receta original se hace en un trombo. Parece ser que por influencia de un grupo de inmigrantes libaneses que llegaron a México. Así, con este corte intentamos acercarnos un poco al corte que tendría la carne desde el trompo. Una vez hecho esto, freímos un poco de cebolla cortada en tiras muy finitas en la misma sartén que hemos utilizado antes. Y cuando empiece a pochar, añadimos de nuevo la carne y la piña. Si queréis, aunque yo no lo he hecho esta vez, podéis añadir un poco de la salsa del adobo en este paso. Y removemos bien. Pues ya está todo listo, solo queda montar los tacos. Encima de la carne ponemos cebolla picada, unas rodajas de rábano, cilantro, la salsa taquera y unas rodajas y zumo de lima. Que aproveche. Pues estos son los tacos, Rafael. Tiene un aspecto estupendo. ¿Te vas a animar a cocinarlos? Voy a intentarlo, porque vale la pena. Tiene un aspecto formidable, realmente. Pues Rafael, antes de que toques, yo quería contaros a todos una curiosidad sobre que tiene que ver con estos sombreros que nos hemos puesto. Resulta que esta música tan popular mexicana, ¿sabes, no? Pues es la música que acompaña a una danza que se llama jarabe tapatío, que en realidad se conoce como la danza del sombrero, y es la representación de un campesino que se enamora de una muchacha y trata de cortejarla y coquetear con ella, y la chica pues está prácticamente toda la danza rechazando hasta que al final él tira el sombrero al suelo, la muchacha danza alrededor del sombrero y lo coge otra vez en señal de que finalmente acepta su amor. Es una danza curiosa, ¿verdad? Es muy bonito, sí. Además ellos bailan con las manos detrás como un señal de acercamiento, de amistad, de que no es uno agresivo. Y hay un zapateo muy bonito. Sí. Y entonces son giros, son círculos, es una especie de cerco amoroso y glamuroso. Y es muy bonito el desenlace, como cuentas, cuando ella acepta el sombrero. Sí, sí, es un baile que merece la pena visitar. Sí, sí. Y ver. Bueno, Rafael, pues yo me voy a ir despidiendo ya. ¿Te quedas tú con todos para tocarnos una canción y que te escuchemos? ¡Qué responsabilidad! Depositar. Fenomenal. Esperemos. Yo me despido de todos entonces y hasta el próximo. Bueno, quiero interpretar una canción que se llama Canción Mixteca, que es una canción de añoranza, de nostalgia por la tierra mexicana. Entonces dice así más o menos, dice: qué lejos estoy del suelo donde nací,
Inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra de sol, suspiro por verte. Y ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor, y al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.